realmente. Así es, gente, el día de hoy les traigo de nuevo las Forces News con un nuevo personaje, 3 nuevos eventos, próximos cambios de balance y algunas cosas más. El día de hoy Hardline nos ha confirmado un montón de noticias, próximos eventos, nuevo personaje y algunas cosillas más. Pero antes de empezar recuerden dejar su like, suscribirse y comentar qué opinan de todas estas nuevas novedades. Y empezamos con el nuevo personaje contendiente. Sí, lo has escuchado bien, contendiente. Yo también pensaba que iba a ser de calidad especial, el cual es Sonic Ídolo, y se nos ha confirmado el día de hoy y así se nos ha presentado con esta imagen. Me llama bastante la atención porque hace varios meses se filtró un personaje musical y yo teoricé varios personajes como un Infinite Idol y también este Sonic de Sonic Speed Simulator, que honestamente lo pudieron agregar y no crear un diseño totalmente nuevo, pero igualmente me llama bastante la atención este diseño, pero sí he visto algunas de sus habilidades, que por cierto trae 3 nuevas, que obviamente no las puedo revelar, pero es muy probable que las revelen unos días antes, ya que este personaje sale el día 18 de junio. Ahora vamos con los próximos 3 eventos, y el primero, que va a estar llegando desde el día 4 de junio hasta el día 11, va a ser un enfrentamiento siniestro de Infinite vs Mephiles. Las misiones principales, como siempre, y 10 tarjetas mínimas a 50 máximas de Infinite y Mephiles. En cuanto a misiones adicionales, tendremos el regreso de Sir Lancelot Cazadragones y de Tails 9. De estos, de 5 tarjetas mínimas a 25 máximas. Y en cuanto a fase extra, vamos a tener la batalla contra jefe, que cada día va a estar cambiando el bot. El próximo evento, que va a estar llegando desde el día 11 de junio hasta el día 18, durando una semana, va a ser el recap de aniversario de Sonic. Hace unos días hicieron una encuesta donde teníamos que votar qué Sonics queríamos que regresaran en este evento. Estos han sido los más votados y los que son más probables que regresen en este evento. El más votado ha sido Sonic Excalibur, le sigue Rider Sonic, después Super Sonic, Darkspine Sonic, Sonic Ventisca, Phantom Rider, Sonic Fuego Dragón, Sonic Cazadragones, Sonic Sheriff, Sonic Golpeador, Sonic Rival, Sonic Bufón, Sonic Bosque Laberinto y Super Sonic Clásico. También anda por ahí Werehog. En cuanto a fases extra y misiones adicionales, no se nos han revelado, pero lo que sí se nos ha revelado es el próximo evento, que va a estar desde el día 18 hasta el día 25 de junio, el cual es la llegada de Sonic Ídolo, el nuevo personaje contendiente. Las misiones principales nos van a estar dando 10 tarjetas mínimas a 50 máximas. En cuanto a misiones adicionales, no se nos han confirmado, pero la fase extra que tendremos será la batalla contra jefes. Si derrotamos a Sonic Ídolo en partidas, nos van a dar un cofre de contendiente que tendrá de 10 tarjetas mínimas a 25 máximas de este nuevo personaje. Tenemos grandes cambios a Surge Motera, y es que le han cambiado la calidad de especial a contendiente. El otro cambio es que han atrasado un montón a esta personaje. Ahora va a estar saliendo el día 23 de julio. Sí, de julio. Y su evento va a estar acabando el día 30. En cuanto a Kirin Cucurucho, no tenemos novedades sobre esta personaje. Aunque, como dijeron anteriormente, esta va a salir en verano. Y honestamente creo que va a salir a principios de julio, ya que no puede ser que tengamos 3 recaps seguidos. Ahora vamos con los nuevos cambios de balance que se nos han confirmado en el servidor de Discord oficial. Lo que ha pasado esta vez es que un usuario le ha dicho si vamos a tener cambios de balance, y Noli ha dicho que está trabajando en ellos. Por cierto, pasamos de tener cambios de balance cada ciertos meses a tenerlo cada 3 semanas, literalmente. Se estuvieron hablando de algunos cambios hace unas semanas, que son un buff para el ataque de Blaze Piromántica, un buff para el turbo de Sonic Calibur. En cuanto a nerfeos, esto no han confirmado nada, pero es muy probable que tengamos a Rush Rider otra vez, también a Rush Kuno Ochi y por qué no a Knuckles Reno, ya que hace bastante fue bufeado, y ojo con los tremendos bufeos que le dieron. Pero bueno, gente, no hay muchas noticias más. Recuerden comentar qué opinan de estas nuevas novedades en los comentarios y nos vemos en la próxima.